Saludos, hace casi un año que no hacía un video como estos. Muchos creían que ya no volvería a hacer, pero ya les había dicho por qué. Y a parecer usaré esta voz, esta ya me gustó más, por lo que este video es un regalo de Navidad para todos los güeyes que se han suscrito y tengo como contactos. En este video les daré un resumen de muchos de los sucesos más sobresalientes que ocurrieron a lo largo de este año. Pero el estilo que usaré, no como una pseudo reflexión aburrida, sino como un monólogo que siempre quise hacer. Así que a lo largo del puto video escucharán chingaderas como las que estoy diciendo, en otras palabras. Nada serio. Si te gustaron los videos del Zutatabo, aquí les voy. A principios de año, de enero a mayo, hubo varios terremotos en diferentes partes. El primero fue en Haití. Muchas muertes, etc. Que como dato curioso, el ejército rumano fue a enviar víveres a los damnificados del sismo, pero los muy pendejos llegaron a Haití. No sé si su brújula estaba rota o están muy imbéciles, quién sabe. Y no faltaban los fanáticos religiosos aún más retardados que los rumanos, empezaron a decir que los haitianos son budistas. Sin comentarios. Muchos ya sabrán por qué la confusión, y ahora no estoy de humor como para explicarlo, para eso está la Wikipedia, Enciclopedia y más. Después ocurrió uno en Chile. Aquí sí hubo más relajo con el tema. Luego otro por la península de Baja California, para ser más exactos en Mexicali. Pero se sintió en otras ciudades del estado. Relacionado con la falla de San Andrés. No entiendo por qué carajo, en los otros países la escala Richter fue menor y causó más desastre que en Mexicali, siendo que fue mayor. De 8,4 si mal no recuerdo. Hubo varios sismos en otras partes, pero fueron de menos magnitud y no fue gran cosa. Pero ya desde junio ya no volvieron a ocurrir más. Tenía pensado un video serio sobre el tema, pero por esa razón ya mejor no lo hice, pues tenía una posible teoría sobre los sismos. Según mi teoría, podría ser otro cambio en el planeta referente a las placas tectónicas, como ha ocurrido millones de años, pues como saben, todos los continentes eran uno solo conocido como Pangea. Pero con el transcurso del tiempo, las placas se fueron moviendo de lugar hasta el día de hoy. Pues durante los recientes sismos, los especialistas comentaron sobre movimientos de las placas. El punto es que fue mucha coincidencia que en muchas partes y consecutivamente. Si no me creen, vean lo que ocurrió en la falla de San Andrés ubicada entre California, Arizona, Baja California y Sonora. Mierda. Disculpen por la nerdada, es que me dejé llevar. Ya estoy empezando a aburrir con ese tema, pasemos a lo siguiente. Si eres de los que se la viven viendo televisión y vieron o supieron sobre esa payasada de Iniciativa México o algo así. Pero me da hueva de explicarles de eso, porque no vale la pena. No es más que otro reality show disfrazado donde la gente corta de mente participa y apoya a los otros idiotas. Otro suceso que ocurrió durante los antes mencionados, fue sobre la ley SB 1070 en Arizona. Que extrañamente no vi muchos videos colocuendo sobre el tema. Hubo más videos sobre otra ley absurda de la cual les hablaré casi al final. Para mí que la vieja esa que se le ocurrió semejante barbaridad, unos hispanos la violaron en su juventud y por eso está resentida y sacó la ley los que votaron por ella. Que dice que los inmigrantes les están quitando trabajo a los gabachos. Cuando los inmigrantes son una parte muy importante en la economía de ese país. Y si no lo sabían, Estados Unidos la mayoría son inmigrantes, pues su país no tiene historia hasta donde sé. Y luego el presidente negro maldito de Obamamón prometió una reforma migratoria, pero ya se era de imaginar. Nada se ha resuelto. Y hablando de leyes gringas, hubo otra ley que casualmente no fue aprobada en algunos estados del otro lado, que fue la de legalizar la marihuana, que para variar, no fue aprobada. Tema que me gustaría hablar con más detalle en mi siguiente video por cuestiones de duración. Si de por sí ya casi me aventé el de los sismos XD. Ahora lo del mundial de fútbol, otra mamada distractora que promueve el consumismo, débil mentalismo, fanatismo y cualquier otra cosa que termine en ismo, jajaja. Como de costumbre, otro mundial más en el que la asquerosa selección de mi país, otra vez en los octavos. Y no es porque sea mujer por el estereotipo que odie el fútbol, sino que pónganse a pensar sobre lo que los medios distractores quieren hacer con la población. Y digo estereotipo porque conozco mujeres que sí les gusta el fútbol.
Ya de lo demás no sé ni me importa, es más ni me enteré qué selecciones participaron, pero sé que Argentina y Brasil no fueron campeones. Fueron los españoles, coño, joder tíos, que el mundial es una gilipollez. Después de contagiarme con el acento castellano, ahora sigue el bicentenario de la independencia y el centenario de la Revolución de México. Otra cagada publicitaria más. No faltará el retrasado mental que se pondrá a comentar que odio a mi propio país y demás porquerías. No es así. Pónganse a pensar esto. ¿Por qué celebrar una fecha importante cuando el narco predomina, los gobernantes corruptos robando recursos y demás? En pocas palabras, nada que celebrar. ¿A poco vale la pena decir que somos orgullosamente mexicanos? Como me gustaría engraparle o cortarle los huevos a esos rateros sinvergüenzas. Ya hablar sobre política ya me aburrió, mejor ya al último y menos importante. Como prueba de que la sociedad está más jodida. Hay güeyes que estuvieron desacuerdo con la famosa ley 156 en Japón, en la que las series de anime se van a regular para mayores de edad. Y todo por culpa de series en donde se mostraban tetas y culos a discreción. Y que no aportaban nada. Cosa que me da igual, pues casi no veo anime. Hubo más loquendos sobre esta pendejada que sobre la ley SB 1070, la cual afecta más a Latinoamérica que una ley que al resto de la población no le perjudica en prácticamente nada. Si aquí hay la tortilla, en Japón no les afecta. Y sacaron esa ley porque esta vez sí se pasaron. Para que una serie sea buena de verdad, no necesita de leche o fanservice. Ahora sí, las chicas ya no cortarán con sus novios porque en lugar de que se las piquen, estos cabrones babean por viejas irreales. Esto va para las chamacas que también se emboban con los tipos que salen en los animes. Nunca sabrán de qué tamaño la tienen, jefe. No faltarán aquellos que soy una otaku solo porque uso un avatar. Como dije, no me considero tal. Y si uso este avatar, es una forma de llamar más la atención, y punto. ¿Y por qué hice un torneo certamen de este tipo? Es muy mi forma de perder el tiempo, aparte que los usuarios fueron quien nominaron a personajes que yo ni siquiera los conozco. Pero como soy de pocas palabras, ya mejor le dejamos hasta allí. Por otro año consecutivo, la temporada de lluvias en mi ciudad comenzó hace días, no pude salir por culpa del clima, y hoy es Navidad, y como lo esperaba de mis familiares tacaños, nadie me regaló una compu nueva para seguir con más videos. También quería un Play 3, pero mi salario no me alcanza. ¿Pero qué se va a hacer? Espero que mi monólogo no les haya aburrido, y si les aburrió, pues qué pendejo. Ya que no pienso hacer videos serios porque ya no funcionan, las reflexiones ya pasaron de moda. Ahora que ya termina este asqueroso año, ojalá no hagan ningún ritual estúpido, porque parecerán pendejos. Todo eso no es verdad, confíen en ustedes mismos. ¿O acaso creen que poner unas putas veladoras en la ventana va a llegar tu amor verdadero? ¿O untarse miel en los huevos les trae más dinero? De seguro si te gusta Milis y Rosa, Hermafrogaga, Katia Perra, Justin Putiver, Linkin Shit, Ram estúpido de más chingaderas comerciales, entonces tú eres de los pendejitos que creen en los rituales de Año Nuevo. Les recomiendo que crean en sí mismos y no hagan tonterías. Me despido y a principios de año sacaré otro video si es que me dejan más tiempo esta compu que es prestada. Y aquí les dejo su regalo de Navidad para compensar los que les entre comillas quitaron el leche y jajaja. Hasta luego y espero que se recuperen de la resaca por pistear en exceso durante la cena de Nochebuena y que ya dejen de ser consumistas.